está con nosotros Iván Vázquez, asesor financiero, y tú me dices que es importante el fracaso en muchos aspectos de la vida, así que por favor compártenos toda esta información. Hola, buenos días. Bueno, pues el asunto es que primero quiero comentar, es como el fracaso en los negocios, pero se puede aplicar para el fracaso en general de la vida. Una estadística, en México se abren 200,000 empresas año con año. De esas 200,000 empresas sobreviven 35,000 a los primeros 2 años. O sea, menos del 20%, alrededor del 17% cada 2 años. Estamos hablando que se mueren más de 150,000 empresas año con año. Por lo que cuando empezamos un negocio tenemos que saber que es muy probable que si no hacemos las cosas bien o no tenemos la capacidad o no hemos pasado por otros fracasos antes, es muy probable que fracasemos, que lo llevemos a la quiebra. Yo recuerdo haber leído en alguna ocasión que cuando buscan al director de una empresa, cuando están haciendo este reclutamiento, sí es importante que en su currículum tenga la experiencia de un fracaso. ¿Por qué? ¿Porque lo puedes detectar? ¿Porque te puedes dar cuenta cuando se está hundiendo el barco? ¿O por qué será? De hecho, más que en el currículum, se pregunta en las entrevistas de trabajo. En altos niveles empresariales se pregunta durante las entrevistas qué fracasos ha tenido. Entonces, porque siempre vienen maquillados los currículums, siempre vienen con todos los logros que tenemos, pero nunca ponemos qué hicimos mal, qué hemos hecho mal, de dónde salimos mal. Entonces, durante las entrevistas, una pregunta muy recurrente es, bueno, ¿qué fracaso? ¿Cuál es el peor fracaso que has tenido? Y dependiendo de eso también ya se mide la capacidad de la persona para sobresalir de los fracasos, precisamente. Porque la inteligencia es resolver problemas, esa es la realidad, ¿no? El saber que llega una situación adversa y pues que la sacas adelante. Se puede pasar. Ajá. Sí, exactamente, y también ver hace cuánto tiempo fue dicho fracaso y qué hizo al respecto para salir de. Entonces eso da confianza, y en los negocios los emprendedores antes de tener un negocio exitoso, generalmente quiebran 2 empresas, 2 negocios antes de poder tener un negocio exitoso. Entonces si alguien nos está viendo en este momento que puso un negocio, cuando empiezas con el negocio, cuando empiezas con la empresa, pues tienes todo el ímpetu, todas las ganas, y luego va decayendo. Entonces, si alguien está viviendo este momento el fracaso, pues es un impulso más bien, ¿verdad? Sí, que no tengan miedo, o sea, realmente el fracaso es parte del proceso, el fracaso es un aprendizaje, es experiencia. Y realmente nada más hay que ver qué es el asunto, cómo afrontarlo. Generalmente nos han enseñado la sociedad que tenemos que ocultar el fracaso, como si fuera algo negativo, algo que no tenemos que mostrarle a las personas, como si nos convirtiera en fracasados, como si un fracaso nos convirtiera en fracasados, y no es así. Un fracaso lo que nos hace es tener más experiencia, pero no nos convierte en fracasados. Lo que quiere decir es que fracasamos en un aspecto, pero que podemos seguir adelante. Entonces no hay que ocultarlo, no es algo malo, no es algo que tengamos que ocultar. Simplemente hay que saber reconocer qué tipo de fracaso tuvimos, aprender la lección y seguir adelante. Hay 2 tipos, en general, 2 tipos de fracasos. El fracaso natural y el fracaso negligente. El fracaso natural es simplemente por vivir, porque estamos vivos, porque estamos haciendo, es una muestra de que estamos caminando. Caminamos, nos tropezamos. Te caes. Caminamos, nos tropezamos, estamos haciendo, es señal de que vamos por buen camino, estamos equivocándonos. Es un fracaso natural, nos da experiencia, pero el fracaso negligente es lo contrario. Es un fracaso que cometemos por hacer una y otra vez el mismo error, por hacer una y otra vez lo mismo, por no esforzarse, por ser holgazán. Ese es un fracaso negligente. O sea, es como que no me han enseñado nada los años, siempre caigo en los mismos errores. José Alfredo así lo decía, exactamente, ¿no? Ese es un fracaso negligente, donde ya sabemos el proceso, ya sabemos qué tenemos que hacer, ya sabemos que tenemos que esforzarnos y no lo hacemos. Cometemos los mismos errores. Y esos errores, esos fracasos no nos dan más experiencia, nos quitan tiempo y nos quitan dinero. Entonces, simplemente hay que no sentirnos mal por cometer errores, por fracasar en la vida, pero si son fracasos nuevos, fracasos naturales, por el hecho de aprender, por el hecho de estar vivos. Pero si ya estamos cayendo muchas veces en el mismo fracaso, algo está completamente mal. Claro. Algo hay que cambiar. Oye, hay ejemplos de grandes personas en el mundo de los negocios. Por ejemplo, Steve Jobs, en algunos momentos, bueno, perdió la que era su empresa y quebró, y de repente regresó, lo corrieron de su propia empresa. Entonces, yo creo que sí, como que nos va cambiando el panorama, porque generalmente sí pensamos fracaso, no.
yo no quiero ser fracasado, no quiero ser fracasada, sin embargo, son parte del crecimiento personal, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces el fracaso, un fracaso, las personas se creen fracasadas cuando tienen un fracaso y lo tratamos de ocultar. De hecho, a mí me pasó, yo quebré antes de tener la empresa que tengo, quebré un par de empresas antes. Fui parte de la estadística y ese es un proceso que tienes que pasar. Realmente eso me preparó para el siguiente paso. Solo es una cuestión de persistencia. Y en eso va lo segundo que te quiero comentar. Bueno, ya fracasé, sí, fue natural, aprendí una lección. ¿Cómo salgo de aquí? Hay dos términos que tenemos que utilizar o que tenemos que saber diferenciar, es la persistencia y la necedad. Tenemos que saber diferenciar entre esas dos palabras porque la persistencia es hacer muchas acciones distintas para conseguir un único objetivo. Eso es la persistencia. Y la necedad es hacer siempre lo mismo, tratando de conseguir resultados distintos. Pues no se puede. Son cosas distintas. Entonces uno no tiene que ser necio, tiene que ser persistente. Entonces uno se cae, fracasa, también se dice levanta. la palabra terquedad. Terquedad es una parte como de La necedad. De la necedad. Más bien es la persistencia, es caer en la lona, levantarse, subir los guantes y seguir peleando. Y así es sacudirse. sigo, o sea, sí lo puedo lograr. No rendirse. Porque puedes estar seguro de cuál es tu meta, puedes creer totalmente, pero a veces sí claudicas, a veces dices, no, ya no lo voy a lograr. Ahí es donde viene esa persistencia que no debe abandonarnos nunca. Y se vale llorar. Al final, al cabo, cuando tenemos un fracaso importante en nuestras vidas, por supuesto que se resiente. Entonces, en ese momento hay que acercarse pues, a los amigos, hay que acercarse a la esposa, esposo. Adiós. A Dios, a lo que uno crea, tirarse un rato en el pasto, llorar, se vale, platicarlo, descansar un par de semanas, leer, hacer algo distinto, meditar, hacer ejercicio. Hacer una serie de acciones precisamente para salir de esa depresión que puede causar el fracaso y después regresar, recordar el objetivo inicial, aprender de lo que hice mal, agradecer las lecciones que me dio la vida y continuar adelante. No rendirse. Regresar fortalecidos. Exactamente. ¿Sí? Es lo que nos da el fracaso, Me gustó. regresar fortalecidos en la vida. Me gustó mucho, Iván Vázquez. Muy bien. Hay que ponerle especial atención a eso cuando tenemos un sueño, cuando tenemos un deseo, cuando estamos intentando lograr algo importante en nuestra vida. Es tan importante y por eso es que nos cuesta trabajo. No quiere decir que a la primera nos caemos Y ya. y ya decimos hasta aquí llegó. Muchísimas gracias.